Has sido alcaldesa durante 4 años, ¿no? Sí, Has conseguido ese frontón, sí. pero no sé si vas a conseguir quedarte a vivir aquí, en tu pueblo. Pues no, porque la verdad que dentro de 3 meses me marcho a Iruña a vivir con mis 3 hijos, porque ya están los 3 estudiando allá. He estado 2 años sin la mayor, que alquilamos un piso, 3 familias del Pirineo, y han estado alquilados ellos solicos, porque, pues bueno, casualidad, tenían bastante cabeza, aunque tuvieran 16 años. Pero los gemelitos que me llevo ahora no tienen tanta cabeza como la mayor. Y me voy con ellos porque hay que estar un poquito encima. Son 16 añicos todavía y con mucho dolor de corazón porque me fastidia mucho dejar mi pueblo, porque yo soy feliz aquí. Y dejar a tu marido, Y dejar a mi marido. porque la familia se rompe, Sí, se ¿no? desmembra totalmente. Sí, hay casos en los que van los niños solos, otros en los que se va la mujer o el hombre o incluso toda la familia, ¿no? No ayuda esto al despoblamiento que tenemos en estas zonas, desde luego. ¿Por qué sucede esto? ¿No hay plazas cerca, en Lumbier, ni...? Nada, no tenemos. Si quieren hacer un bachiller, hay que ir a Iruña. Sí, en Sangüesa hay, pero es en castellano. Hemos hecho todo el ciclo en euskera y nos gustaría seguir en euskera. Muchas palabras que se las lleva el viento, pero no, hechos no vemos. No es fácil tampoco, claro, no les vamos a pedir que hagan una infraestructura aquí de un instituto para que somos muy pocos, ya lo entiendo, pero no sé, pues esas excepcionalidades de las que siempre se hablan. O fijarnos en otros países, ¿no? Eso en es. el ámbito rural. Exactamente, que hay modelos muy bonitos a seguir ya, sí. Vamos, que si uno se fija puede solucionar los problemas. Exactamente, Paula. Que nos hagan un poquito más de caso, que el emprendimiento que haya en esta zona se apoye. El tema este de lo que hemos hablado, de los bachilleres de los hijos. Yo creo que debería de haber un gabinete multifuncional, ¿no? Que ataque a todos los frentes, a todas las amenazas que tenemos aquí.